En este video hablaremos un poco más sobre la función varphi de Euler. Recordemos que para n número natural, esta función calcula el cardinal de los enteros L entre 1 y n que son primos relativos con n. El lema 4 nos proporciona una fórmula para calcular con esta función. Varphi de n es igual a n por el producto de los factores 1 menos 1 sobre p sobre los p divisores primos de n. Para demostrar este lema, vamos a utilizar el principio de inclusión-exclusión que se aplica al cálculo de la cardinalidad de una unión de conjuntos finitos. Vamos a comenzar analizando, primeramente, el caso de la unión de dos conjuntos. Cardinal de A1 unión A2 es la suma de los cardinales de A1 y A2 menos el cardinal de la intersección. Acá voy a hacer una justificación heurística utilizando diagramas de Venn. Represento al conjunto A1 y al conjunto A2. Entonces, si comenzamos sumando cardinal de A1 más el cardinal de A2, vemos en este diagrama que la intersección ha sido contada dos veces, por lo que hay que retirar una vez el cardinal de esta intersección, quedándonos esta fórmula. Para la unión de tres conjuntos, esta es la fórmula. La podemos visualizar como sigue. En un diagrama de Venn represento a los conjuntos A1, A2 y A3. Comenzamos sumando los cardinales de estos tres conjuntos. Cardinal de A1 más cardinal de A2 más cardinal de A3. Vemos entonces que las intersecciones 2 a 2 han sido contadas dobles, entonces hay que retirarlas. Pero al haber hecho eso, en cuanto a la intersección de los tres, esta se ha contado tres veces en la suma de los cardinales y la hemos retirado tres veces en los cardinales de las intersecciones 2 a 2. Por lo tanto, hemos retirado por completo esa intersección y hay que agregarla, quedando entonces esta fórmula para el cardinal de la unión de tres conjuntos. De modo general, se puede demostrar utilizando el principio de inducción matemática que el cardinal de la unión de los AI para I de 1 a n se obtiene mediante esta fórmula: suma de los cardinales de los AI menos la suma de los cardinales de las intersecciones 2 a 2 distintas más la suma de los cardinales de las intersecciones 3 a 3 distintas menos, etcétera. Esta suma va alternando, menos 1 a la n más 1 por la intersección, por el cardinal de la intersección de todos los conjuntos. Ahora sí podemos pasar a la demostración del lema 4. Para demostrar este lema 4, supongamos que n se descompone en producto de factores primos como p sub 1 a la alfa 1 por p sub 2 a la alfa 2 por etcétera p sub k a la alfa sub k. Un cálculo directo y no muy complicado nos muestra que cuando efectuamos n por el producto de los factores 1 menos 1 sobre p sobre los p divisores primos de n, este producto desarrollado es igual a n menos la suma de los términos n sobre p sub i, donde este índice i recorre todos los primos de la descomposición de n, más la suma de los términos n sobre p sub i por p sub j con p sub i y p sub j, los productos de dos primos diferentes de la descomposición de n, menos la suma de los términos n sobre p sub i, p sub j por p sub l,
donde estos tres primos son tres primos de la descomposición de n diferentes. Más etcétera, menos 1 elevado a la k por n sobre el producto de todos los factores primos de la descomposición de n. Ahora bien, vamos a definir los conjuntos siguientes. A1 va a ser el conjunto de todos los enteros L entre 1 y n, tales que P sub 1, el primer primo de la descomposición de n, divida a L. Y así hasta A sub k, que va a ser el conjunto de todos los enteros L entre 1 y n, tales que el divisor primo P sub k de n divide a L. Observemos que la función var phi de n calcula el número de enteros entre 1 y n que son primos relativos con n, y ese número es igual a n menos el cardinal de todos aquellos números entre 1 y n que son divisibles por algunos de estos primos de la descomposición de n, es decir, la unión de los i para i de 1 a k. Utilizamos acá el principio de inclusión-exclusión. Esto se escribe menos la suma de los cardinales de los i más la suma de los cardinales de las intersecciones 2 a 2 menos la suma de los cardinales de las intersecciones 3 a 3 más etcétera menos 1 elevado a la k por el cardinal de la intersección de todos, a1 etcétera hasta a sub k. Pero el término general cardinal de a sub i representa el cardinal de todos los enteros L entre 1 y n que son divisibles por P sub i, y eso no es otra cosa que la parte entera de n sobre P sub i. Pero como P sub i divide a n, n sobre P sub i es un entero, de modo que esto es realmente n sobre P sub i. De la misma forma, el cardinal de a sub i intersección a sub j es igual a parte entera de n sobre P sub i por P sub j, pero como P sub i y P sub j son divisores primos de n, esto es igual a n sobre P sub i, P sub j, etc. Por lo tanto, este desarrollo puede escribirse también como n menos la suma de los términos n sobre P sub i para la primera sumatoria más la suma de los términos n sobre P sub i por P sub j con i distinto de j menos la sumatoria de término general n sobre P sub i por P sub j por P sub l con estos tres primos divisores de n distintos más etcétera menos 1 a la k por n sobre P sub 1, P sub 2, etcétera, P sub k. Ahora bien, si comparamos esta fórmula con la que se obtiene desarrollando n por el producto de los 1 menos 1 sobre p sobre los p divisores primos de n, vemos que estas dos fórmulas son iguales, de donde podemos concluir finalmente que var phi de n es igual a n
por el producto de los términos 1 menos 1 sobre P sobre los P divisores primos de n. Una consecuencia del lema 4 es que la función de Euler es multiplicativa. En efecto, si tenemos dos números naturales, m y n, con descomposiciones en factores primos, para m supongamos p1 a la alfa 1, etc., por p sub k a la alfa sub k, y para n, q1 a la beta 1, etc., por ql a la beta sub l, donde acá los primos p y q son diferentes. Entonces tenemos que m y n son primos relativos, y si calculamos con la fórmula del lema 4, var phi de m por n, por el lema 4, esto sería m por n por el producto de los factores 1 menos 1 sobre p sobre los p que dividen a m, por el producto de los factores 1 menos 1 sobre q sobre los factores primos q que dividen a n. Esto puede escribirse también como m por el producto de los 1 menos 1 sobre p primo que divide a m, por n por el producto de los factores 1 menos 1 sobre q sobre los q primos que dividen n. Pero esto no es otra cosa que la función Euler de m, y esto es la función de Euler de n, es decir, var phi de m por var phi de n, lo cual muestra que esta función es multiplicativa. Para terminar esta sección vamos a demostrar el lema siguiente. Es una propiedad que tiene la función de Euler, lema 5. La suma de los var phi de d sobre d divisor de n es igual a n. Demostración. Vamos a definir la siguiente función aritmética, g de n, como la suma de los var phi de d sobre d divisor de n. Es decir, el miembro de la izquierda de la igualdad que quiero probar. La función aritmética identidad de n es igual a n por definición, y es el miembro de la derecha de esta igualdad. Ahora, observemos lo siguiente. De manera trivial se verifica que la función aritmética identidad es una función multiplicativa, y que la función g definida por esta fórmula es una función aritmética multiplicativa también si es que la función var phi lo es, y acabamos de mostrar que la función de Euler es multiplicativa. Entonces la función g de n definida por esta fórmula también es una función multiplicativa. Esto por el lema 3 que demostramos anteriormente. Bueno, entonces en realidad se trata de ver que la función g coincide con la función identidad, pero como las dos son funciones aritméticas multiplicativas, basta probarlo para potencias de números primos. Es decir, es suficiente observar g de p a la j es igual a p a la j, donde p es un número primo.
Calculemos entonces G de P a la J. Por definición, eso es la suma de var phi de D sobre D divisor de P a la J. Pero los divisores de P a la J, como P es un número primo, son 1, P, P cuadrado, etc. hasta P a la J. De modo que esto va a ser var phi de 1 más var phi de P más var phi de P cuadrado más etc. var phi de P a la J. Var phi de 1 es 1, var phi es función multiplicativa, var phi de P es P menos 1, var phi de P cuadrado es P cuadrado menos P más etc. Var phi de P a la J es P a la J menos P a la J menos 1. Acá tenemos entonces una suma telescópica en la que se van cancelando los términos 1 menos 1, P con menos P y así sucesivamente, quedándome al final únicamente P a la J, que es justamente lo que quería probar, que G de P a la J es P a la J, es decir, estas dos funciones coinciden sobre potencias de números primos, por lo tanto, coinciden para todo número natural. Para terminar esta demostración, solamente faltaría justificar por qué var phi de P a la J es P a la J menos P a la J menos 1. Por la fórmula del lema 4, var phi de P a la J es P a la J multiplicado por 1 menos 1 sobre P. Y si efectuamos las operaciones acá, esto es igual a P a la J menos P a la J menos 1.